Buenas tardes, los saluda José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales. Muchas gracias por estar presente con nosotros esta tarde. Hemos tenido la suerte de que anteayer el amigo Eddie Chávez, que está en la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones, nos avise que el profesor Arturo Ramos Sobarzo ha venido de México, ha llegado recién anoche y se queda hasta mañana sábado, pueda apoyarnos con una conferencia. Es profesor de Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho allá en México, y entonces vamos a poder disfrutar de la conferencia y de las preguntas que ustedes estimen hacer. También estamos en la mesa de honor con la doctora Bustamante, que es jueza superior titular de Lima y profesora titular de la Pontificia Universidad Católica, que nos honra en la mesa de honor y que va a colaborar con nosotros también, va a acompañar al expositor durante la exposición. Le hemos pedido al profesor Arturo Ramos Sobarzo que, empezando su exposición, nos hable un poco del sistema de justicia mexicano, cómo es, porque es un Estado federal. Cada uno tiene una sola constitución, que nos explique eso, distintas constituciones, distintos códigos en cada estado, cómo va la cosa. Y también quiero decirles que si les interesa volver a escuchar la conferencia, a verla, la estamos colgando esta semana que viene en el aula virtual del Poder Judicial, también para que los puedan ver nuestros compañeros de los 32 distritos judiciales, ¿ya? El profesor Arturo Ramos Sobarzo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. Vamos a dejar a la doctora Bustamante para que se encargue entonces de continuar con la presentación del profesor. ¿Ya? Muchas gracias entonces, profesor, mucho gusto, gracias por gratuitamente venir a colaborar con nosotros. Vamos a estar siempre reconocidos con usted y empezar a partir de ahora una buena relación académica y profesional. ¿Ya? Por favor, Emilia. Muchas gracias, doctor Pepe Neira. A iniciativa de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, se va a llevar a cabo la conferencia magistral por el doctor Arturo Ramos Sobarzo, abogado mexicano, profesor en la Escuela Libre de Derecho, tiene la especialidad de Derechos Humanos en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España, tiene también la especialidad de Justicia Electoral impartida en el Centro de Capacitación Judicial Electoral y tiene posgrados como en la Universidad de Pisa, Italia. También ha sido director de jurisprudencia en la Sala Superior entre el año 2005 y 2008. Ha sido también asesor de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y posteriormente secretario de estudio. En el ámbito académico destacan sus conferencias y charlas dictadas en tribunales e institutos electorales locales de todo el país mexicano y en universidades como la Panamericana, el ITAM, la Pontificia del Valle de Tlaxcala y otras, así como del extranjero, como el caso de Perú o el caso de la Universidad de Brasil. Actualmente es profesor titular de la Clínica de Derecho Electoral en la Escuela Libre de Derecho y el doctor Ramos Sobarzo trabaja en temas sobre control de convencionalidad en materia de derechos humanos, candidaturas independientes y una teoría del precedente judicial. Asimismo, es asesor en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diseño e impartición de cursos de capacitación y líneas de investigación al interior del Tribunal y de todos los órganos electorales del país en temas como derecho administrativo sancionador, argumentación e interpretación jurídica, medios de impugnación en materia electoral, entre otros interesantes temas. Damos la bienvenida al doctor Arturo Ramos Sobarzo, quien va a desarrollar como tema central de su exposición la reforma constitucional en materia política del 2013 y el desarrollo de la justicia en el Estado mexicano. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Arturo Ramos Sobarzo. Bueno, muy buenas tardes. La verdad agradezco la presentación. Es un honor para mí poder participar. De verdad agradezco la posibilidad de estar aquí, a mi amigo, al doctor Eddie Chávez y a la doctora Bustamante y a todos y cada uno de ustedes, en espera de que básicamente sea un intercambio, un pequeño panorama de lo que es la situación de la reforma electoral en México y por supuesto también referirme
la circunstancia. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. En viernes, en la tarde, que le dediquen este tiempo a esto, la verdad habla muy bien de ustedes, ¿no? Interesados en otra perspectiva, y para mí de verdad es un honor y de verdad es muy grato para mí poder estar aquí. Bueno, básicamente, muy brevemente, quisiera hablarles del panorama mexicano del sistema de justicia en México, que recientemente está en un verdadero proceso de transición, y todo esto a partir precisamente de la importancia y de la preponderancia que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El impacto de las decisiones, como muchos de nuestros países pertenecemos a este sistema de derechos humanos, ha generado una serie de, digamos, elementos de sentencias que han obligado a renovarse. Este es el importante caso Radilla, ¿no? Donde, entre otras cosas, es un tema sobre la presencia de la justicia militar, cómo va en un momento a procesar a los no militares, a los civiles, ¿no? Si entrarían en un campo dentro de la jurisdicción militar o no. Ese era, digamos, el tema de fondo. La Corte, como ha establecido en otros procesos, resolvió la Corte Interamericana que tenía que establecerse una lógica distinta y que la jurisdicción por excepción, que es la militar, no podría en un momento dado ser la que implicara la jurisdicción de un militar si estaba de por medio la intervención de un civil. Es decir, en ese sentido era la jurisdicción ordinaria y no la militar la que tenía que establecer. Ese, digamos, era el tema de fondo del caso Radilla, Radilla Pacheco contra México, un importante caso, pero que, digamos, tuvo otra serie de circunstancias colaterales que han aparejado un cambio fundamental en el sistema de justicia mexicana. Como bien ya se mencionó hace un rato, México es una federación, es un estado federal, donde su estructura, básicamente en tema de distribución de la jurisdicción, está compuesta por una Suprema Corte, en la cual se integra por 11 ministros, 2 salas, ¿no? Donde hay una primera sala que ve los temas civiles y penales, la segunda ve los temas laborales y administrativos, y los temas fiscales, al tener una cantidad notable, los resuelven entre ambas salas, y hay una compleja y abigarrada distribución cuando es en pleno, cuando es en sala, pero una distribución básica es cuando hay un tema de importancia y trascendencia, tiene que verse en un momento dado en el pleno de la Corte, ¿no? En ese sentido, el resto de la conformación, desde la perspectiva federal, hay una serie de tribunales colegiados de circuito que cada año crece el número de estos tribunales, que son los que son competentes en materia de juicio de amparo, y hay una primera instancia federal que son los jueces de distrito. Son, digamos, básicamente esas tres, digamos, áreas del Poder Judicial Federal, ¿no? Y que también un componente importante es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que una característica de nuestros países es tener una jurisdicción especializada en muy diversas materias, pero en el caso del electoral es algo que caracteriza a Latinoamérica. Tenemos tribunales especializados, enfocados en temas electorales, como ustedes tienen el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pertenece al Poder Judicial Federal, que junto con el Consejo de la Judicatura son los 3 grandes órganos del Poder Judicial Federal. La Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, que es muy similar al Consejo de la Magistratura de Argentina, o el Consejo de la Magistratura también así llamado en España o Italia, ¿no? Que es el que se dedica a la administración y organización de los jueces, en este caso de los jueces federales. Un tercer elemento, les decía, es el Tribunal Electoral, que a su vez está compuesto por una sala superior y 5 salas regionales, hoy en día en un proceso de crear 3 nuevas salas regionales con una competencia específica que es bastante, me tomaría bastante tiempo explicar la competencia en cada uno, pero una competencia básica que curiosamente es más o menos similar a algo que sucede en Chile, por ejemplo,
con el TRICEL, el Tribunal de Elecciones, que es el tribunal especializado, ¿no? Que un poco la categoría o la manera de distribuir competencia entre la sala superior y las salas regionales es por tipo de elección. A grandes rasgos hay excepciones, ¿no? Pero digamos que los temas de presidente de la República, senadores y diputados, sobre todo el presidente de la República, es competencia de esta sala superior dentro del Tribunal Electoral, y digamos los cargos de diputados y lo que llamamos nosotros el ayuntamiento, lo que en Brasil, acabo de estar en Brasil, la prefectura, ¿no? Es decir, el ayuntamiento, el cabildo, ¿no? Esto de una raíz española, bueno, esto es competencia de estas salas regionales. Esto es, digamos, a grandes rasgos, el juicio de amparo, como seguramente ustedes deben de saber, en materia, digamos, de protección de derechos humanos, es el mecanismo por el cual se protegen, digamos, en el ámbito federal los derechos humanos, ¿no? Como ustedes saben, el juicio de amparo mexicano tuvo una tradición, tuvo una especie de boom, el cual se vio en buena parte del siglo XX anquilosado, digamos, no se actualizó, y no es hasta muy recientemente que hay una reforma importante donde se trata de hacer un esfuerzo de que este juicio de amparo, que proviene su hechura desde el siglo XIX, que es una mezcla entre el habeas corpus norteamericano, pero también con una serie de instituciones españolas, ¿no? Que surge primero en la Constitución de Yucatán y luego se establece de manera federal, y que se volvió en un instrumento importantísimo para proteger, pero que durante el siglo XX, para proteger derechos humanos, pero durante el siglo XX se vio, digamos, notablemente, digamos, anquilosado, sin proteger en mayor medida. ¿Cuáles fueron a grandes rasgos estas mejoras, estas ampliaciones en la protección constitucional? Bueno, pues se agregan ya en la ley de amparo, y hubo una reforma constitucional en junio del 2010, donde precisamente esta reforma en materia de derechos humanos hace un esfuerzo, un notable cambio en el juicio de amparo. Uno de ellos es integrar la noción de interés legítimo y, digamos, dejar al lado esta idea del interés jurídico, que era, digamos, en su concepto más estrecho, aquella afectación personal y directa que alguien pudiera tener, y que eso lo haría valer mediante este juicio de amparo. Y con esta noción, en este campo conceptual hacia el interés legítimo, se lograría, digamos, incluir aquellos que la doctrina llama los derechos de tercera generación. Es decir, esos derechos, digamos, de carácter difuso, como puede ser el derecho al medio ambiente, ¿no? Donde ya había desde la vía administrativa un ámbito de protección, había una procuraduría dedicada al medio ambiente, pero hacía falta, digamos, desde una óptica más general y, digamos, algo que la doctrina demandaba, se incluyera esta noción del interés legítimo, un concepto que ampliaba más el ámbito de protección, donde también se pudieran hacer intereses difusos como el del medio ambiente, pero también como otros más, ¿no? Eso podemos incluir lo que en derecho norteamericano, estas class action, ¿no? Estos ámbitos de protección mayor buscaban. El juicio de amparo también dejó uno de los elementos que lo habían caracterizado enormemente durante toda su historia, una historia de más de 120 años, de 150 años, y que se incluía, además de la noción del interés legítimo, esto del principio de relatividad. Es decir, alguien que acudía mediante el juicio de amparo mexicano solo obtenía, y de ser favorable una sentencia por esta vía, solo protegía los intereses de quien había acudido. Y se daban absurdos que la doctrina desde muchos años ya había señalado, como por ejemplo la inconstitucionalidad de un artículo se había conseguido por parte de una persona, de un justiciable, pero los beneficios, la declaración de inconstitucionalidad solo le reportaban a este individuo. Eso se cambia con esta reciente reforma, donde a partir de un mecanismo
lo que se lograba es que esa declaratoria de generalidad también no solo fuera exclusiva de esta persona, sino alcanzara un grado de generalidad mediante un proceso establecido en la propia Constitución y que ya no se restringía al justiciable. Este fue también un cambio notable donde se buscaba precisamente que el juicio de amparo pues tuviera lo que en sus orígenes se buscaba, que era precisamente tener el mayor ámbito de protección en los derechos humanos. Otro elemento importante de esta reforma tiene que ver con el cambio de noción. Nosotros le llamábamos a los derechos fundamentales o derechos humanos, hasta antes de estas reformas le llamamos garantía individual, es decir, el derecho humano a la debida protección, se le llamaba garantía individual. Me acuerdo en charlas, en conversaciones con profesores españoles, decían, bueno, es que al final del día, llamémoslo garantía individual o derecho humano, está protegida, lo que realmente importaba es que se protegiera. Con esta reforma se cambia esa nomenclatura y digamos que la Constitución mexicana se pone a tono con el resto del entramado de los tratados internacionales en derechos humanos. Me parece que en ese sentido, en México, producto de esta reforma constitucional muy importante, que no acabamos de asimilarla porque esta reforma, junto con el caso Radilla, lo resuelto tanto por la Corte Interamericana como por un caso, que en realidad no fue un caso, es una rareza, nosotros le llamamos varios, como un mecanismo procesal que no cabe en ninguno de los establecidos en la Constitución o en la ley, pero que tiene que haber un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte. Y este fue el caso, como la resolución de la Corte Interamericana en el caso Radilla había hecho específicos pronunciamientos del Poder Judicial, casos que habían sucedido de igual manera para Chile, ¿no? De la Corte Interamericana, donde precisamente estas obligaciones implicaban que cuando resuelven los jueces los casos que tienen que resolver, tuvieran esta clara perspectiva de la jurisprudencia, de los tratados internacionales en derechos humanos, el Pacto de San José, por supuesto, pero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Un tema que no deja de ser, digamos, controvertido, sobre todo lo que ha pasado, que seguramente ustedes conocen, el caso Gelman II, ¿no? Con Uruguay, ¿no? Donde ha habido una resistencia un poco por la vinculatoriedad y la obligatoriedad de la Corte Interamericana. Y este proceso, digamos, que había dentro de la Suprema Corte, digamos, obligó a que hubiera una reflexión y cómo tomar esas determinadas resoluciones, esas determinadas consideraciones de la Corte Interamericana, donde le atribuía obligaciones al Estado mexicano, pero referidas a los jueces. Ese es, digamos, tal vez un matiz que ya había habido otros casos en Latinoamérica, no es el primero, pero sí, digamos, tuvo una repercusión en el país de manera notable. ¿Qué implicaciones tuvo esto ya de manera interna? Que es tal vez esto no se conozca, por supuesto que la forma en cómo la Corte Interamericana ha establecido la vinculatoriedad de sus obligaciones, de sus decisiones, digamos, somos países que pertenecemos a ese sistema, pero aquí tal vez lo más interesante fue, digamos, cómo recepciona, cómo, digamos, la Corte Mexicana hace énfasis en la obligatoriedad que implican las decisiones de la Corte Interamericana a la luz ya de los jueces mexicanos. Como la Corte Interamericana había resuelto en el caso Radilla, como en otros casos, por ejemplo, Almonacid Arellano contra Chile, fue una situación muy similar, donde precisamente obliga que los jueces nacionales ya no son jueces, digamos, de la constitucionalidad de cada país, sino son jueces de protección de la convencionalidad. Incluso en un texto que un poco fue un tanto controversial, Eduardo Ferrer MacGregor, hoy juez de la Corte Interamericana, ¿no? Todavía me parece no era nombrado juez de la Corte Interamericana, decía que
pues el primer juez que defiende la convencionalidad, los tratados internacionales, pues son los jueces nacionales, y no nada más las Cortes Supremas, los tribunales constitucionales, sino cualquier juez tiene que tener esta vertiente. Es decir, hoy no basta ver nuestros textos constitucionales, no basta ver nuestras leyes, sino incluso tener esta perspectiva. ¿Cuál? La perspectiva de los tratados internacionales. Ese debate que viene del 2010, 2011, en México no acaba de aterrizar, está todo en un proceso, porque digamos hay una vertiente, digamos un poco más reticente, y hay claramente también una vertiente muy audaz, muy abierta a este cambio. Me parece que en todo caso lo conflictivo de la situación del sistema de justicia mexicano es un poco este debate que en un momento dado puede existir entre normas que se enfrentan entre la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que si bien es cierto que en muchos de los contenidos normativos se puede establecer vasos comunicantes, indudablemente hay, digamos, momentos que me gustaría, si da más tiempo, hablar un poco de ello, y hay momentos donde puede haber un conflicto normativo entre una norma constitucional y los tratados internacionales. Eso es a grandes rasgos. El gran debate mexicano actual es cómo ejercer ese control de convencionalidad. Por supuesto, yo que pertenezco al Poder Judicial, hay una, digamos, parte con una convicción fuerte de hacer valer y hacer respetar los derechos humanos, pero ya es el tema de los cómo, los porqués, los procesos de cómo hacerlo. A la luz de cada caso concreto, cómo hacer que estos derechos, digamos, funcionen, cómo se establezcan. Y más adelante, si me da tiempo, quisiera ponerles uno o dos ejemplos de cómo es este debate, a veces no tan fácil de sobrellevar en México, cuando hay una norma que la Constitución establece un criterio frente a otra norma del Pacto de San José, y eventualmente la interpretación podría hacerlas, digamos, una antinomia entre estas dos normas. Ha habido casos, como ustedes sabrán, el caso de Chile, el caso de la última tentación de Cristo, lo resuelto por la Corte Interamericana, incluso provocó reformar la Constitución chilena en un tema de censura previa, de libertad de expresión, ¿no? De igual manera hay que hacer referencia a casos como el de la Argentina, que ya desde los 90s ya reconoce a los tratados internacionales en una jerarquía importante dentro de su jerarquía normativa. Y recientemente ha habido una decisión de la Suprema Corte de México que parece que se queda en un punto intermedio, ¿no? Porque a grandes rasgos lo que establece la Corte es que ya no hay jerarquía normativa entre la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Puede ser un tratado por encima de la Constitución Federal, un criterio, digamos, que va con este espíritu, digamos, en favor de los tratados internacionales e incluso de la jurisprudencia. Pero otro componente fue el que en un momento dado, si la Constitución mexicana establece una prohibición expresa, esta deberá prevalecer. Es un poco, digamos, dejó a muchos académicos una posición, digamos, inconclusa o que no acabó de gustar, pero que finalmente es una decisión que ahí está y que los casos siguen abiertos. Este tema, lejos de ser un tema, desde mi perspectiva, un tema cerrado, me parece que es un tema que sigue discutiéndose en México y que cada caso va a presentar nuevas fórmulas de presentar estas discusiones. Algo que también les quiero comentar y que es también motivo de esta charla es la posibilidad, o comentarles más bien, el tema de la reciente reforma en materia político-electoral. En México se ha dado un fenómeno particular que después de cada elección presidencial, nuestro modelo es un sistema presidencialista, donde se elige al presidente de la República cada 6 años, y que producto de estas elecciones siempre hay un momento posterior de una fuerte reforma constitucional en materia político-electoral. Digamos, en México actualmente hay 3 grandes reformas muy importantes que en buena medida están marcando el destino del país. Un tema es el tema de la reforma energética,
Estamos dejando atrás el tema de la presencia exclusiva del Estado en el tema petrolero y en el tema en general de los energéticos. Otro es el tema de las telecomunicaciones, donde empresas tan importantes como Televisa, Telmex, ¿no?, el segundo hombre más rico, pues esta reforma está justo ahora discutiéndose en este momento y busca que sea un tema, digamos, de mayor competencia, y hay un fuerte debate que representa intereses de uno y otro lado y que la discusión se está desarrollando actualmente en México. Y la gran tercera, digamos, sectores de reforma, que ya se dio, es en el tema político electoral. En México, como les decía, en buena parte comparte esta noción, esta forma de procesar los conflictos políticos como el resto de los países en Latinoamérica. Por un lado tenemos, digamos, aquellos países que agrupan a dos grandes autoridades electorales, una que organiza las elecciones y otra que resuelve los conflictos. Es el caso de Argentina, de Chile, de México, ¿no? Y otra serie de autoridades donde es una sola, la cual lo mismo organiza las elecciones como también resuelve los conflictos electorales, ¿no? Es el caso de Honduras, es el caso de Costa Rica. Es un tema bien interesante, un tema, una manera de cómo resolver nuestros problemas políticos electorales que responden a una reciente ola, digamos, una de las últimas olas, dirían algunos autores, ¿no? Samuel Huntington, por mencionar algunos, estas olas democráticas que nuestros países participaron, y como parte de ese proceso donde se hace una apuesta fuerte por la democracia, de establecer instituciones que no había. En el caso mexicano, al tener una existencia de un partido hegemónico, el PRI, de una presencia de 70 años, fue necesario crear instituciones que no teníamos, que hicieran más confiables y creíbles los procesos electorales. Como parte de esa reforma, en lo político, en lo social e incluso en lo económico, ya digamos el desdoblamiento de estos temas en el tema político electoral fue crear estas dos instituciones, el IFE en su momento y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. En este caso, el Tribunal Electoral tiene unas importantes facultades para, en un momento dado, resolver los temas en última instancia de la elección presidencial, por ejemplo, así como el resto de las elecciones, tanto de diputados como de senadores en el ámbito federal y en el ámbito local. Me refiero a los gobernadores, me refiero a los diputados locales y a los ayuntamientos. Esta apuesta, ¿no?, por tener dos tipos de autoridades, por un lado un tribunal electoral con facultades de interpretar la Constitución, y otro que es el IFE, que en su momento así se llamó y que recientemente en esta reforma apenas de este año ha mutado, que en ese sentido es un cambio notable. La autoridad que organiza las elecciones, de llamarse un Instituto Federal Electoral, pasó a ser el Instituto Nacional de Elecciones. No solamente es un tema del nombre, sino es un poco una reorganización en la manera de cómo procesar las elecciones en México. Es decir, como bien se señalaba hace un momento, México, al ser un Estado federal, contaba con autoridades tanto federales como locales. Esto en muchas materias, y en el ámbito electoral no era la excepción. Hay tribunales electorales locales, ¿no?, y existían institutos electorales locales, así llamados, que era la autoridad que administraba las elecciones en cada una de las entidades federativas. Bueno, parte de esta reforma de 2014 lo que buscó es un poco borrar esta división, y en un inicio algún partido político en México quería desaparecer a los institutos electorales locales e incluso a los tribunales electorales y dejar, digamos, una centralización en estos temas, un poco como existe en países unitarios, por ejemplo el caso de Chile, que conozco mejor que otros países. Al ser un Estado unitario, pues hay autoridades centrales, ¿no?, que son las que determinan, y en el caso electoral no es la excepción. Un poco se estaba volviendo a modelos
como ese, o modelos mixtos como Brasil, que a pesar de ser una federación tiene un modelo centralizado donde hay un solo tribunal federal que lo mismo conoce de las elecciones locales y federales. Eso fue un poco la apuesta mexicana, una apuesta, digamos, que significó un cambio notable porque precisamente se dejaban veintitantos años de un modelo que había dado cierto prestigio al país en el tema de las organizaciones de las elecciones, ¿no? Ese fue uno de los primeros problemas y hoy en día precisamente estamos procesando esa reforma. Recientemente, apenas el sábado pasado, hubo 2 elecciones estatales, los cuales el régimen que se aplicó fue el régimen anterior y lo veremos al próximo año, donde ya este Instituto Nacional Electoral recientemente entró en funciones con las nuevas atribuciones. Nos deja algunas dudas, somos algunos los escépticos en estos temas, pero como la reforma ya está hecha, la verdad es que hay que pensar más bien cómo implementar y cómo hacer que esa reforma funcione. Otro de los temas también muy importantes y que creo que hay una serie de vasos comunicantes con el resto de los países de Latinoamérica fue ya el establecimiento que lo teníamos a nivel local, a nivel de las entidades federativas. Nosotros le llamamos entidades federativas a los estados que componen la federación y cada uno tiene su régimen local, cada uno tiene una constitución local, la cual jerárquicamente está por debajo de la Constitución Federal, ¿no? Y en esa lógica, una de las cosas que se instaura son las consultas populares, algo que ya en países como Uruguay, por ejemplo, hay una fuerte consolidación en estos temas, donde frecuentemente ha habido decisiones importantes que se llevan al ámbito, digamos, de las mayorías, y este es un cambio notable en México. Les decía que en la capital, en el Distrito Federal, ya se había contado con experiencias de plebiscito, referéndum, estados como Chihuahua, que es el estado más grande en México, casi del tamaño de España por sí solo, también se preveían, pero la gran novedad es llevarla al ámbito federal, a las consultas populares, y en esa discusión precisamente, y en el contexto que México se está desarrollando actualmente, uno de los grandes temas que implica que hay, digamos, la izquierda mexicana quiere llevar a consulta popular el tema de la reforma energética, ¿no? Un tema un tanto complicado, la reforma ya está hecha, pero al final del día busca crear estos temas. La ley apenas fue recientemente expedida en este año, y si bien las consultas populares como tal a nivel federal provienen del año de 2012, lo que en realidad estamos viendo es un poco el aterrizaje, la manera de cómo procesar todos estos nuevos instrumentos en las distintas materias y ver cómo funcionan. Como les comentaba, y ya un poco para terminar y para dejar un espacio, si es que es de su interés tener algún tipo de intercambio, estamos precisamente en un momento de ver cómo están funcionando estas instituciones. Por un lado, les decía en el tema de los derechos humanos, esta reforma importante en materia de derechos humanos, aunado al caso Radilla y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues representan todo un reto en la impartición de justicia. Paralelamente, la reforma electoral de 2014, de este año, que en buena medida responde a los problemas que se surgieron en la elección presidencial de 2012, se refieren también a estos temas que están justo ahora procesándose. 2 temas que me gustaría comentar, que creo que pueden ser mucho de su interés también en el tema electoral. Por un lado, me parece que una de las grandes, novedades que no es frecuente encontrarlas en muchos países, es la posibilidad de que este Tribunal Electoral pueda anular una elección a partir de la violación por principios constitucionales. Ustedes sabrán que esta importancia de autores, por ejemplo, como Ronald Dworkin, esta división entre reglas y principios, y que ante la pregunta oceánica de qué es el derecho, y que según este autor norteamericano de la Universidad de Nueva York, no solamente son
las reglas establecidas en la Constitución, sino los principios que pueden derivar de la interpretación. Esto en el caso electoral tiene un especial énfasis porque el mejor ejemplo de cómo esta teoría y cómo la propia interpretación de este tribunal tuvo un impacto notable es precisamente en la posibilidad de anular una elección por principios constitucionales. Es algo que, bueno, yo que me dedico a estos temas no lo encuentro con frecuencia en otros países. Y en un caso por ahí del año 2000, el Tribunal Electoral estableció la posibilidad de anular una elección por la violación a principios como son el de certeza y efectividad en el voto. Esto que puede sonar muy abstracto y que fue en su momento también duramente criticado por algunos autores porque decían, parece que ahora son los 7 jueces electorales los que van a decidir el futuro de una elección y está en sus manos establecerla. Y parece que este poder que a veces los jueces están teniendo es un momento interesante, me parece, en la región, más en unos países que en otros, pero esta posibilidad de que los jueces pueden interpretar la Constitución y establecer importantes decisiones, me parece que es en el fondo el tema de discusión que subyace en esto. El miedo que pueda haber en un momento dado que en un grupo de personas pequeño pueda haber una decisión tan importante como puede ser la anular o no una elección. En este caso, en el 2000, se anula la elección de gobernador por una serie de irregularidades, una serie de elementos comprobados, ¿no?, de la intervención del Estado, del gobierno del Estado, no del Estado mexicano, sino de esa entidad que es Tabasco, una entidad federativa, y una serie de hechos motivaron, por supuesto todo esto presentado en un juicio, y motivaron el establecimiento de la doctrina por la nulidad por principios constitucionales. En ese sentido hubo una especie de contrarreforma donde se estableció que solo se podían anular elecciones por causas expresamente en la ley. Así se puso en la Constitución. Y a pesar de estar establecido así, el tribunal siguió estableciendo la posibilidad de que en un momento dado pudiera anularse una elección, por supuesto, esto establecido en un juicio y con las debidas demostraciones y elementos probatorios que llevaran a cabo a entender que pudiera anularse una elección, ¿no? Y a partir de ello podía anularse. Después, y parte de lo que es la reforma actual, la de 2014, se incluye ya en la propia Constitución 3 nuevas causales de anular una elección, ya establecidas en la Constitución. Esto en el artículo 41 de la Constitución mexicana, un artículo larguísimo, pero que en la parte final se puede encontrar esto, y es la posibilidad de anular la elección por 3 causales. Una, la adquisición indebida de espacio en radio y televisión, esto por, digamos, la importancia que tienen las democracias actuales la propaganda en radio y televisión, y si alguien tiene una mayor presencia, digamos, en radio y televisión de un partido político, que eso genere una mayor percepción de esta oferta política en las elecciones y, digamos, esa fue una adquisición indebida, esto también fue producto de otras reformas en 2007, los partidos políticos no pueden comprar espacio en radio y televisión si no es esta autoridad central la que administra los tiempos del Estado, es decir, ya no se compra a las televisoras tiempo, es decir, comprar en el Mundial, imagínense lo que debe de costar el medio tiempo de la final de Alemania-Argentina, como lo que puede costar el Super Bowl, que en Estados Unidos son los minutos más caros que cuestan, y por eso las empresas gastan una fortuna en esos spots. Bueno, esto ya no, en temas de propaganda política, no puede hacerlo los partidos políticos. En México es la autoridad la que administra, y son unos litigios sobre si a alguien le dieron más tiempo, si está monitoreando cada uno de los canales. Esto también representa un reto ahora para esta autoridad porque, como ustedes sabrán, la entrada de la televisión de HD permite que los canales de señal abierta tienen una posibilidad de verse 2 señales, a pesar de que sea el canal 11, por ejemplo, es el canal 11.1 o el canal 11.2 y son 2 señales distintas, lo que a la autoridad le va a implicar monitorear que efectivamente se hayan hecho que las televisoras hayan respetado el pautado que ellas indican, y eso genera nuevos litigios, y esto estamos
por verlo, porque esto es una reforma reciente. Bueno, esa es una causal. Se puede anular una elección si las irregularidades son de una importancia objetiva, ¿no? Que habrá que ver qué se define por objetivo, ¿no? Que esto nos lleva a los terrenos complicados de la prueba, ¿no? Y esa es una primera causal. Otra variante es la que tiene que ver con el exceso en el financiamiento público, el gasto que realizan los partidos políticos en campañas electorales y en general en el sostenimiento de sus actividades es de origen público, es decir, el Estado es el que da esos recursos, y se establece, esta es la novedad, que aquel partido político que haya rebasado el tope de los gastos de campaña, hay un tope que no pueden gastar más de la cuenta los partidos políticos, y si éste lo rebasa, puede provocar la nulidad de la elección, ¿no? Esa es también una variante que se había experimentado a nivel local y que ahora se lleva a un tema federal. A grandes rasgos, estas reformas, y a mí es un poco la conclusión que a mí me deja, es que hay una obsesión tanto del constituyente mexicano como del juez electoral mexicano por la equidad de la contienda. Hemos alcanzado un cierto grado de democracia que a unos puede dejar satisfecho y a otros no, pero este grado de satisfacción no ha, alcanzado esa plenitud que todos deseáramos. Y en esa búsqueda de establecer las mayores condiciones de equidad en una contienda, es por eso que surgen normas como esta. El hecho de que no te pases del tiempo que te toca para hacer propaganda, no rebases el financiamiento público que se ha destinado. Y en el fondo, a mí si pudiéramos llevar a México al psicólogo, si pudiéramos sentarlo en el sofá y tratar de que nos dijera cuáles son sus problemas de fondo del subconsciente en el tema político electoral, a mí me da la impresión que es precisamente esa, la idea de la equidad de la contienda. En el subconsciente constitucional, si lo pudiéramos llamar así, de todas estas normas y de todas las interpretaciones que a lo largo de esta reforma se han dado, de las anteriores y de las que se darán en este caso, es esta idea de que hacer de nuestros procesos lo más equitativos posible. No siempre se consigue, no siempre se deja satisfecho. Hay quien dice con razón, comentaristas de la reforma, juristas y no juristas, que hay una obsesión por establecer esta equidad, y hay una hiperregulación, es decir, hay demasiados tramos regulados, que eso también no permite lo que es la libre discusión en política, ¿no? Lo que autores como Bruce Ackerman señalan, ¿no? Esta idea de la deliberación democrática, dejar libre una democracia que sea en estos debates, donde es aquí precisamente donde conecto con ideas que tienen que ver con temas no necesariamente electorales, pero que tienen que ver con derechos humanos, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Esto que en México se ha tomado mucho por supuesto por experiencia propia en buena medida, pero también como jurisprudencia de la Corte Norteamericana. Pienso el caso Sullivan contra New York Times, esta famosa frase del debate libre y democrático, dejar que en el debate político surjan las ideas, contrasta con un tema muy típico dentro de la justicia constitucional de nuestros países y países como España, por ejemplo, esta idea del derecho a la privacidad, el respeto a la intimidad y la libertad de expresión. Un ejemplo muy claro de esto en temas político-electorales tiene que ver dentro de una propaganda electoral, no sé cómo sea aquí en Perú, pero me puedo imaginar que debe ser algo similar, que un candidato le puede en una campaña electoral decir a otro candidato, decir por un apodo y decir una fuerte frase, ¿no? Estas expresiones cáusticas, ¿no? Donde pues la doctrina en muchos países, que es el caso de la mexicana, dice que los funcionarios públicos, los entes públicos tienen más reducido ese, digamos, ámbito de privacidad, pero que no dejan de tenerlo también. ¿Cuál es la medida de esta proporción? ¿Cuál es el punto claro en donde podemos en un momento dado establecer si la libertad de expresión respetemos el derecho a la intimidad? Son temas que de caso a caso
Por supuesto que ya hay una muy rica variada de nuestros países, de España también, acerca de la libertad de expresión. El caso de la Corte colombiana es bastante interesante en temas constitucionales, ¿no? Pero me parece a mí que, a pesar de que ya hay una doctrina bastante amplia y producida por nuestros países en algunos casos, me parece que el tema no acaba de resolverse. Y ya propiamente en una discusión que es más bien más cercana a la discusión mexicana es ver cuáles son esos límites en este contexto de una hiperregularización que existen en los temas electorales. Y como les decía, cada año hay permanentemente una manera de regular temas que no existían, pues a veces se da esta sintomática que a veces no deja, digamos, a las libres fuerzas de la política establecer, ¿no? Es un poco un panorama muy rápido. Un último punto que no quiero dejar de comentar, que es también creo yo, una particularidad muy mexicana que no la encuentro en otros países y que tal vez pueda ser interesante, y es que hay quien ha dicho que en el caso de la justicia electoral mexicana una de las principales aportaciones propiamente a la democracia fue la posibilidad de llevar a juicio actos internos de los partidos políticos. Me refiero a temas, por ejemplo, procesos internos de selección de candidato, ¿no?, donde muchas veces, si no se respetan algún derecho, como puede ser el derecho a votar o el derecho a ser votado, ¿no?, incluso esto con una fuerte óptica antes de la reforma que les mencionaba de 2011 en México, con una fuerte vocación de este tribunal desde los 2000, 2002, una fuerte vocación con perspectiva de los tratados internacionales, de que los derechos humanos, entendidos también los derechos políticos como derechos humanos, y que estos también deben de desarrollarse plenamente dentro de los partidos políticos, me parece que es una de las aportaciones más interesantes. ¿Qué sucedía, o en concreto de qué se trata esta doctrina de llevar a la justicia electoral los actos internos partidistas? Como les decía, procesos de elección de una dirigencia partidista, digamos, el presidente de un partido político, el proceso de elección como tal. Si alguien sentía que tenía un mejor derecho y que en un momento dado no se respetaron sus derechos políticos electorales, ¿no?, y no podía ocupar ese cargo partidista, ¿no?, poco a poco, con una evolución paulatina, no fue un golpe, digamos, de un día para otro, sino una evolución de 6, 7, 8 años, de establecerse en la ley tajantemente que no eran impugnables los actos de la vida interna. Se estableció la jurisprudencia de que sí es posible llevar un acto de un partido a la justicia electoral. Y esto tuvo un impacto de tal naturaleza, de tal importancia, que incluso se modificó la ley y se modificó la Constitución para, en todo caso, el legislador regular cómo, cuándo, por qué y bajo qué medidas podía establecerse esta impugnación. Casos que eran más o menos común y que de alguna manera siguen dándose, que había un proceso de elección, una elección interna de un partido, una elección primaria para elegir a un candidato, y al poco tiempo, una vez que ya había ganado este candidato, había casos donde sucedía que este partido político que había hecho todo ese proceso interno de selección de candidato se coaligaba con otro partido, es decir, se asociaba con otro partido político y juntos decidían a un candidato distinto. Esto, digamos, era un típico caso, como nace esta doctrina de la impugnabilidad de los actos intrapartidistas, de cómo ese acto en un momento dado puede afectar derechos humanos, derechos políticos de ser votado. Oye, hubo alguien que ganó un proceso interno y que tenía un derecho adquirido como tal, y este tenía que ser defendido en los tribunales. Bueno, hoy en día eso fue en su momento muy discutido, ¿no? Hubo partidos políticos que lo vieron como una intromisión del Estado y decían, el Estado no tiene por qué meterse en una, digamos, decisión interna del partido, pero, digamos, el tema que estaba de fondo no es que el tribunal fuera y quisiera entrometerse o decir, oye, cambia a tu candidato, sino era producto de una presentación de una demanda y de un juicio. Alguien alegaba un mejor derecho, ¿no? En ese sentido me parece que es una doctrina interesante la mexicana. Hay casos como en España, por ejemplo,
que había este tipo de casos, pero era la justicia ordinaria. En España no hay un tribunal electoral como lo tenemos nosotros, que es, me parece, la gran aportación de la región, ¿no? Por lo menos como un modelo que curiosamente, y en democracias tan consolidadas como la norteamericana, llama la atención este tipo o este modelo de tener tribunales especializados en materia electoral por lo problemático que tiene que ver para la justicia ordinaria o para la justicia constitucional. Como ustedes sabrán, la doctrina norteamericana muchas veces se ha preguntado bajo la famosa political question, que la Corte pues dice, este tema es un tema de política y yo no puedo decidir los temas de declaración de guerra o temas como ciertos nombramientos, decía, yo no me puedo meter a estas cosas. Pero sí en casos, por ejemplo, que tienen que ver con tema de la organización de las elecciones, la geografía electoral, cómo distribuir, hay una famosa referencia en la justicia norteamericana del gerrymandering, que es la manera de que puede ser muy artificiosa la manera de cómo se puede distritar una determinada geografía para hacer que tenga una marcada tendencia del voto, es decir, hacer distritos de negros o de blancos para que la votación responda más a favor o en contra del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Esto la Corte desde ya hace mucho tiempo ha dicho que eso sí puede ser justiciable. Y precisamente con autores norteamericanos, a veces, lo han contado de la Universidad de Nueva York o de Texas, donde ha habido intercambios con el Tribunal Electoral, donde a veces sería necesario un modelo de justicia electoral especializada como nosotros lo tenemos. Por supuesto, tenemos muchos temas pendientes, muchos temas por avanzar en nuestros países, pero me parece que ha sido un acierto en esa medida. Entonces, pues por momentos traté de sintetizar lo máximo y sin dejar de comentar los temas que desde mi perspectiva pudieran ser de su interés, desde una óptica desde el sistema de justicia mexicano, como también paralelamente el régimen electoral, desde el tema de su organización, como el tema de la justiciabilidad de estos temas. Sobre todo que puede ser de interés en un marco de recientes elecciones en que se encuentra el Perú y que pues yo estaré muy atento a sus preguntas y tal vez les deje más dudas, pero trataré de la mejor manera de poder, si es de su interés, responder algunas preguntas. Muchísimas gracias por su interés. Gracias. Gracias. Doctor Ramos Sobarzo, como parte del panel, antes de pasar a alguna pregunta que tengamos aquí los compañeros asistentes, a quienes felicitamos por el tiempo que nos está brindando, como bien usted reconocía al comienzo, ¿no? Porque el conocer del derecho comparado y la jurisprudencia comparada es una noción que no debemos nosotros alejarnos, mucho más cuando estamos en un mundo globalizado. A mí me ha llamado mucho la atención la autocrítica que a parecer usted ha expresado cuando señala que habría una hiperregulación mexicana, ¿no? Nosotros tenemos una ley de la materia, que es la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que regula la justicia electoral especializada en el Perú, y nosotros no tenemos las causales específicas de cómo se deja o cómo se anula un proceso electoral, ¿no?, en la Carta Constitucional, lo cual de la exposición nos queda claro a nosotros de que está consagrado en la materia, en la Carta Constitucional Mexicana, este tipo de supuesto, ¿no? Entonces, nosotros estamos pensando, ya que usted citaba a Dworkin, que tal vez el legislador mexicano está pensando más en regular los problemas, las situaciones que se presentan en materia electoral en función a las reglas, ¿no?, y no en función a los principios, aun cuando la jurisprudencia electoral mexicana, del Tribunal Electoral Mexicano, está ya dando paso abierto al reconocimiento de los principios constitucionales que inspiran a todo ordenamiento jurídico, lo cual significa que estaría la regulación mexicana en un dilema propiamente hablando, ¿no?, entre normas y todo regularlo en normas, o también a su vez en solucionar los problemas aplicando los principios que inspiran todo ordenamiento jurídico constitucional. Esa es una primera apreciación que advierto de su exposición, que ha sido muy ilustrativa, doctor Ramos Sobarzo.
Un segundo punto, yo quisiera saber su opinión. Nosotros hemos tenido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a una confrontación entre dos poderes, el Poder Judicial y el poder de los gobiernos locales, llamamos municipalidades, ¿no? Es un caso de un alcalde de una municipalidad que dona un terreno para que se construya una sede de un poder judicial, de una Corte Superior del interior del país. Y sucede que luego, por acuerdo del gobierno local, se decide dejar sin efecto esta donación del terreno. Pero ya existían preparativos para construir, porque esta donación estaba sujeta a una condición bajo un plazo para que empiece la construcción de la sede de la Corte Superior. Como esto no se llevó a cabo, hubo un acuerdo del Consejo y se dejó sin efecto esta donación. Pero hubo un conflicto, autoridades judiciales que ya habían tomado posesión del terreno y la autoridad local que pidió recuperar el terreno. Conclusión, procesos penales como la usurpación, entre otros. Esto determinó el dilema que yo creo que está vinculado directamente con el tema que se ha tratado, ¿no? La independencia judicial, porque esto es elemental, tanto para la justicia electoral o la justicia ordinaria, la independencia judicial. ¿Qué tan independientes podrían ser los jueces de esta Corte Superior a quienes les arrebataron un terreno donado para poder juzgar por los delitos penales que se le interpusieron la misma Corte a este alcalde y su teniente alcalde, ¿no? Entonces, ha habido una sentencia que es del Tribunal Constitucional que ha determinado declarar fundado un habeas corpus del alcalde porque estaba con orden de captura a efectos de cautelar el debido proceso del mismo. Pero yo me pregunto, desde la visión de un juez y de un académico, ¿no habría que buscar desde el propio Estado constitucional las mejores garantías para que la justicia desarrolle su labor? ¿Por qué presuponer que todos los jueces integrantes de esta Corte Superior van a actuar con animadversión frente a una autoridad local? ¿Cómo fortalecemos esta autoridad y esta independencia de los jueces de resolver conforme al derecho y a los principios constitucionales, ¿no? Entonces, este es un tema que de verdad da mucho por comentar, inclusive yo le comentaba en un artículo. Y un tercer punto, doctor Ramos Sobarzo, aprovechando su tiempo. Sí. Nosotros acá, en el ámbito de los jueces, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de designar y evaluar a los jueces y fiscales del Perú, ha dictado hace poco una resolución administrativa 120-2014 del CNM, que establece unas pautas de motivación que deben ser observadas por todos los jueces, en base a que todas las resoluciones tengan orden, claridad, coherencia, congruencia y una adecuada motivación jurídica. Ya sabemos nosotros que desde hace varias décadas en los países hispanoamericanos existe una corriente, ¿no?, que ha desarrollado un fortalecimiento de las nociones de argumentación jurídica, la necesidad de que todas las decisiones judiciales tengan una motivación lógica jurídica como un esqueleto y que tengan una motivación tanto las premisas normativas, las premisas fácticas, como la conclusión a la que se llega a cabo en una decisión. Yo me preguntaba, este sería un tema tal vez que podríamos tratarlo con una última participación suya. En la justicia electoral mexicana, ¿existe una regulación así normativa que establezca las pautas de cómo deben motivar sus decisiones los jueces en la justicia ordinaria como en la justicia electoral federal? Le agradezco su participación, doctor. Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Muy interesantes, por cierto. Sí, en cuanto al tema, esta, digamos, discusión entre las reglas y principios que pudiera darse y que, digamos, ve un poco ese tema dentro de una lógica muy mexicana, el tema de las nulidades. Yo creo que en el fondo lo que revela este tema es un poco una discusión que existe en muchos lados, ¿no? Por un lado, la preeminencia del legislador o del juez. Es decir, cuando hubo ese intento de establecer esas causales específicas de nulidad de elección, pero que también hay causales específicas de nulidad de una casilla, por ejemplo, la ley se establecen cómo puede darse y las excepciones. En el fondo lo que revela es ese problema que encuentra eco, me parece, en esa discusión más genérica de la discusión legislador versus juez. ¿Quién va a prevalecer? Lo vemos en otros temas, por ejemplo, en el tema del aborto, en tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que muchos dicen, ¿por qué tiene que ser los jueces y no el legislador, ¿no?
lo vemos en autores, por ejemplo, como Jeremy Waldron, ¿no? Que decía, bueno, pues, tiene una fuerte vocación porque sea el legislativo el que decida estas cosas y que sea la última palabra y no los jueces. Pero hay otra corriente, como bien señalaba, que parece autores como The Working, Alexi, ¿no? Encuentran en los principios la manera en cómo los jueces pueden interpretar y hacer valer. En el caso de las causales de nulidad de una elección, en buena medida es ese debate. Y yo lo que quiero, mucha gente no está de acuerdo conmigo en México, pero yo lo que quiero en todo caso tener es un modelo que de alguna manera está presente en México, que es una especie de diálogo, a veces muy bien entendido y a veces un poco a la fuerza, entre el juez y el legislador. Es decir, en vez de estar pensando en decirnos cuál debe de prevalecer entre uno y otro, lo que a mí me parece es que en todo caso que hubiera una mejor colaboración entre uno y otro. Hay límites que el juez no puede establecer. Cuando tenga que ser una regulación específica, amplia, muy detallada, me parece que el juez te encuentra serios límites ahí. Con esto no digo que no pueda desplegar la efectividad de normas constitucionales que son, como decía Hart, textura abierta, son normas abstractas, pero sí puede desarrollar esa facultad interpretativa, que no va lidiada con las facultades del legislador. Yo apuesto en un momento dado a que haga los tribunales constitucionales las interpretaciones que tengan que hacer y que en un momento dado esa discusión la retome el legislador y establezca ahí temas, ¿no? Me parece que ese es, lejos de ver como dos enemigos peleados a muerte, como dos entes que vean, y creo que ahí pudiera haber cierta, me da la impresión que en el caso mexicano hay cierta conciliación en esos dos puntos, pero muy interesante, doctora, su pregunta. La otra de las preguntas es, a propósito del tema de la independencia judicial y este caso que ya nos habían comentado colegas suyos de Perú. Y sí, efectivamente, me parece que la independencia judicial es el gran tema, uno de los grandes temas. Hay quien establece medidas muy específicas, hay un cierto consenso en esta agrupación iberoamericana de cortes nacionales, ¿no? Que ha tenido mucha actividad en temas de ética judicial, ¿no? El énfasis en la independencia judicial en medidas muy concretas, por ejemplo, el que se tenga un presupuesto ya fijo y establecido de antemano y que ese no se toque para que la independencia judicial no se vea trastocada. Es decir, ya hay un presupuesto fijo que puede ser ampliado, pero que ya esa cantidad no puede ser tocada, porque una manera donde se puede, digamos, constitucionalmente generar problemas es esa. En México tenemos, por ejemplo, una figura, un poco a propósito de este caso del Perú, la figura de la controversia constitucional, que es un método de control constitucional establecido para resolución entre entes, por ejemplo, cuando hay una invasión de facultades entre, por ejemplo, una ley, la federación está regulando un ámbito que desde la Constitución debería ser del ámbito local, se pueden establecer estos mecanismos y la Corte resuelve en última instancia. Entiendo que este caso involucraba temas desde penales, civiles, pero tal vez a lo mejor una figura que pudiera, en ese sentido el Tribunal Constitucional que ustedes tienen, pudiera servir para que en aras precisamente ya a la luz de un caso concreto existiera un mecanismo que pudiera resolver entre una Corte Suprema y la municipalidad, es decir, el conflicto entre entes como tal, es decir, ya no es un ciudadano, sino son dos poderes o dos entes del Estado los que están en conflicto y que en ese sentido la figura de un Tribunal Constitucional se erige de mejor manera, es decir, como modelo, como mecanismo, ayudaría mucho, o creo yo en el caso de México, hay a veces, digamos, algunas lagunas que no dejan de contemplar, pero hay un esquema general que encuentra causa en este tipo. A lo mejor un tema de esta naturaleza pudiera servir, y sí, evidentemente se tienen que hacer efectivas maneras. En el tema, me parece, de la independencia judicial en concreto, medidas como estas son necesarias, ¿no? Que se garantice. En México, por ejemplo, hay todo un debate acerca de lo que ganan los jueces, ese vuelve un tema
debatido, que si ganan mucho, que si ganan poco, ¿no? Y hay quien lo ve como una manera de independencia judicial, y hay quien dice que no, que deberían de ser los jueces de todos modos independientes, ganando lo que sea. Es un tema, un debate que genera ámpula en México recientemente en esos temas. Y la tercera pregunta, sobre si hay alguna regulación específica en materia, digamos, de cómo deben de establecer. En México tenemos también el Consejo de la Judicatura, que es lo mismo que el Consejo de la Magistratura. Propiamente no hay un lineamiento, un reglamento que establezca maneras. Hay parte de la independencia judicial, que hay quien establece de manera vertical u horizontal, es precisamente que cada juez tenga esa posibilidad de decidir precisamente con sus argumentos, y que en todo caso sea la propia lógica de impugnación mediante el recurso establecer esta. Hay una serie de, no hay un lineamiento como tal que les diga cómo deban de resolver, sin embargo hay un mecanismo que hace las veces de eso, y me refiero a la jurisprudencia, al precedente judicial. De alguna manera decanta una manera de cómo deben de procesar ciertos casos. Si, por ejemplo, la Suprema Corte, o en el caso electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral ya estableció jurisprudencia como tal en un cierto interpretación de qué es constitucional o no es constitucional un artículo, y sentó jurisprudencia, esta es obligatoria al resto de los jueces, y esa es una manera de establecer un cierto canon, no de manera genérica, pero sí en función del ámbito de interpretación. Y hay procesos, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, que de no respetar la jurisprudencia pueden establecerle un procedimiento en un momento dado. También el Consejo es bastante, digamos, cauto en estos temas. Hay una causal, por ejemplo, por notoria ineptitud, por ejemplo, ¿no? Entonces es frecuente que los litigantes, al verse con una resolución adversa, acudan y tramiten una queja, así se llama, una queja ante el Consejo de la Judicatura, y hagan valer esta causal. En la práctica es un tanto difícil, porque ¿qué es notoria ineptitud? Porque ya se entra muchas veces al terreno de la interpretación. Como esta interpretación es aberrante la que hizo porque no me conviene, es ahí los debates. Por eso es un mecanismo, entre comillas, donde ha habido un efectivo recientemente, un efectivo control, más que en tema de la interpretación, es cuando haya habido casos, de cierta corrupción. Apenas, que se está investigando. Lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura recientemente es separar a los jueces, en un verdadero escándalo en México, porque han sido 3, 4 casos de jueces federales que siguen en proceso administrativo dentro del Consejo de la Judicatura, y han sido separados momentáneamente, pero han sido, la excepción como tal. Y creo que en todo caso la manera en cómo eventualmente hay una cierta directriz en el ámbito de cómo argumentar o cómo motivar las sentencias me parece que mediante la jurisprudencia. Si ya la Corte o el Tribunal Electoral han establecido jurisprudencia en un determinado sentido y un juez de menor jerarquía interpreta de otra manera, ahí sí puede en un momento dado ser sujeto a un determinado procedimiento, y que es una manera de cómo pudiera llegarse a esto. Y esto habrá que añadirle que precisamente con todo este boom de esta fuerte presencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues ya no están obligados los jueces ordinarios, ¿no?, a conocer la jurisprudencia de la Suprema Corte, o en el ámbito electoral la de la Sala Superior, o en general la del Tribunal Electoral, sino incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana en temas como de debido proceso, ¿no? Se vuelve un canon, y por eso es un tema tan relevante en México. Parte también, esto no lo dije y es muy importante, parte de lo que ha resuelto la Corte y a la luz de esta reforma en materia de derechos humanos, se ha modificado el modelo de control constitucional en México. De ser un control concentrado, se vuelve un control mixto con presencia de control difuso. Es decir, la Corte ha establecido lo que para algunos ya establecía en la Constitución,
y que existe en otros países, claramente en Estados Unidos o en Argentina, el control difuso de la constitucionalidad. Los jueces ordinarios ya pueden hacer control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, ¿no? No tendrá una declaratoria de generalidad, pero sí de inaplicación al caso concreto. Y un poco en esa lógica el tema en México es, por ejemplo, en materia penal, ha habido ya un caso ahí de un juez local que declara inconstitucional un artículo. Esto era impensable en México hace más de 3 años, que un juez local declarara la inconstitucionalidad, y ahora ya se puede. La Corte, a partir de este caso, del caso Radilla y de la reciente reforma, ya en realidad es un modelo mixto porque sigue habiendo medios de impugnación, mecanismos de control constitucional que son concentrados, ¿no? Como la acción de inconstitucionalidad, que solo la resuelve la Corte, o ahora también el modelo que se presenta es que los jueces ordinarios locales pueden inaplicar al caso concreto un artículo por inconstitucional. Y en un caso en materia penal, el gran tema es que un juez ordinario local, una sala unitaria, declaró la inconstitucionalidad de un delito que era, con todo este tema del narcotráfico, era una especie de delito en blanco, es decir, era demasiado genérico y violaba, digamos, esto que en materia penal, ¿no?, el principio de tipicidad, no se cumpliría, y lo declara inconstitucional. El gran tema de estas circunstancias, que el debate actual mexicano es que, si bien ya hay un consenso de que sea ese el modelo, el gran tema es que en materia penal, como el efecto del juez penal es dejar a la persona en libertad y no puede, digamos, la Fiscalía o la Procuraduría, digamos, impugnar esa decisión porque ya quedó libre y ahí muere el asunto, el gran tema de la inconstitucionalidad no tiene un momento de contradictorio. Cuando todos los mecanismos de control constitucional hay un momento de contradicción, el que, digamos, defiende la constitucionalidad de una norma frente a quien alega su inconstitucionalidad. En un momento dado, lo que está haciendo falta, que bueno, ya se está discutiendo esto, es que en los ordenamientos penales o en cualquier otra materia civiles, como ya todos los jueces van a tener esta posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de un artículo, en ciertas materias que exista la posibilidad de defensa de la constitucionalidad de esa norma, porque en este caso, cuando el juez ordinario declaró la inconstitucionalidad, el legislador local de Nuevo León o en un momento dado el procurador, no hubo un momento donde alguien defendiera la constitucionalidad de esa norma, y en ese sentido se viola este principio de derecho procesal de tener un contradictorio. Esos son los grandes temas ya como consecuencia del establecimiento de un nuevo modelo, que es un modelo mixto con presencia de control difuso, ¿no?, que hace necesario establecer mecanismos que defiendan la constitucionalidad, ¿no? Bueno, es lo que le podría decir. Muchas gracias, doctor Ramos Sobarzo. Nosotros estamos encantados de escuchar su disertación, se expresa un conocimiento de la materia, lo cual los felicitamos y le agradecemos su participación. Queremos invitar también a los asistentes, si tienen alguna pregunta que desearan hacer, pueden levantar la mano, por favor. Sí, muy bien. Gracias, doctora. Doctor, bienvenido al Perú, doctor Arturo Ramos Sobarzo. Estamos complacidos de estar aquí en su ponencia. Doctor, quería saber sobre cómo lo ve el caso del Poder Judicial de México en cuanto se refería al PRI y lo que es especialmente en el caso de Chiapas, del tan famoso y gran hombre reconocido como uno de los jefes de esa zona, que si es guerrillerismo lo que ellos practican o es terrorismo. ¿Cómo lo ve el Poder Judicial en cuanto al subcomandante Marcos? Sí, es muy interesante la pregunta. La verdad es que en 94 el movimiento zapatista fue de tal impacto, era inesperado, ¿no?, que hubiera un movimiento así, que nunca se le dio un tratamiento de terrorismo o de digamos, de un delito que cometiera. Si bien por ahí puede que haya habido casos, la verdad fueron marginales y no prosperaron en lo absoluto. Y no prosperaron más por este aspecto político, es decir,
digamos, la causa indígena que representaba era de tal fuerza que políticamente hablando, en la época donde estaba Carlos Salinas de Gortari, lejos, digamos, de reprender, hubo por supuesto cierta estrategia militar del ejército mexicano de, digamos, establecer en ciertas zonas estratégicas, pero no de combatir directamente. Si bien estaba como una cierta retaguardia ya en la operación militar, hubo una negociación política que, digamos, dejó de lado que el Poder Judicial lo viera como un acto de terrorismo. Es decir, al no haber, digamos, una primera postura del gobierno de verlo como un acto terrorista, eso incluso impidió que llegaran casos como tales. No recuerdo ahora, debió de haber tal vez habido algunos, pero en realidad no fueron de una importancia mayúscula. Todo el tiempo el subcomandante Marcos estuvo libre, incluso hubo mesas de negociaciones donde se trataron de llegar a acuerdos, los famosos acuerdos de San Andrés, pero no hubo, digamos, no fue necesario tanto un pronunciamiento por parte del Poder Judicial, porque desde antes no hubo quien tuviera el interés de procesarlo, aunque no dudo que haya habido algunos procesos penales que no tuvieron la mayor repercusión porque no eran a las cabezas, no era al subcomandante Marcos, y por eso esto impidió, digamos, que hubiera pronunciamientos del Poder Judicial. Lo que en todo caso le puedo decir es que hubo pronunciamientos del Poder Judicial, un poco a producto de esas discusiones entre el gobierno federal y la guerrilla zapatista, donde se buscó que varias reformas tuvieran un impacto en la Constitución, que así se vieron reflejadas en la Constitución. Y lo que sí puedo decirle es que no tanto directamente del movimiento zapatista, pero sí de su lucha y lo que al final del día representaba ese movimiento, algo que del Poder Judicial ha habido, no tanto como movimiento armado, sino el producto que representaban, que era el tema precisamente de la organización política indígena, que ese es otro también de los casos interesantes. Con el paso de los años, el Tribunal Electoral ha tenido una importante interpretación en materia de usos y costumbres indígenas, donde, digamos, en principio la regla es que prevalezcan y que el uso y costumbre indígena, por ejemplo, en estados como Chiapas precisamente y Oaxaca, donde hay una fuerte presencia indígena, se deje en la medida mayor posible los usos y costumbres indígenas. Y ya hay casos específicos donde el tribunal ha dicho no a ciertos usos y costumbres que, por ejemplo, han sido ejemplos como el siguiente. Por ejemplo, un uso y costumbre donde no deja votar a las mujeres, o donde solo pueden votar los de la cabecera municipal. Esos sí se han declarado inconstitucionales por el Tribunal Electoral. El Tribunal vino ejerciendo esta facultad incluso antes de este movimiento que les digo de los derechos humanos y la posibilidad de que ahora todos ejercen un control difuso de la constitucionalidad. El Tribunal Electoral tiene facultades expresas por la Constitución desde 2007 para inaplicar artículos por inconstitucionales. Y en esa misma lógica ha establecido inconstitucionales algunos usos y costumbres que también algunos tratados internacionales prefieren llamarlos sistemas normativos, porque uso y costumbre parece que se le da una categoría normativa menor, ¿no? Como un uso bancario o mercantil, ¿no? Y en todo caso se le llama sistemas normativos, y en algunos casos el Tribunal Electoral ha declarado inconstitucionales reglas como esta, donde las mujeres no pueden votar, o donde solo pueden votar los de la cabecera, los de cierta región habitan una determinada población. Eso lo ha declarado inconstitucional, pero sí ha declarado constitucional, por ejemplo, el que un uso y costumbre establezca una edad distinta para votar. Por ejemplo, en México la Constitución establece que la edad mínima es 18 años, pero si un uso y costumbre establece que tiene 21 o 22 años, es constitucional. Y se ha declarado que sí es inconstitucional. Por ahí había un uso y costumbre que aquellas personas mayores de 65 años no podían votar. Ese sí lo declaró inconstitucional. Entonces es un poco la regla de caso a caso, y eso en todo caso fue una manera como el movimiento zapatista, porque el movimiento zapatista lo que logra
en los hechos una aportación importante, ¿no?, a lo largo de toda la discusión que representó y que desde 94 hasta la fecha, hoy se pueden ver esos resultados, fue esa expresión en la Constitución de maximizar las reglas de usos y costumbres, los sistemas normativos para elegir a sus propias autoridades, ¿no? Y en esa medida me parece que puede ser una visión del Poder Judicial, del zapatismo, no tanto como movimiento armado, sino como la bandera que ellos representaban, ¿no? Bueno, y en ejercicio de la democracia, ¿no?, damos paso a una pregunta final de algún entusiasta asistente a esta conferencia. Bueno, la pregunta final entonces la tendré que hacer yo, doctor Ramos Obarzo. Existe acá en el Perú un problema, que eso también lo conoce el doctor Eddy Chávez, del voto golondrino, ¿no es así? ¿Existe jurisprudencia en materia electoral sobre el voto golondrino? Quisiéramos terminar con esta última pregunta. ¿Qué es el voto? Bueno, le explico. Sí. El voto golondrino no son las golondrinas las que vienen a votar, por supuesto. Se trata de el caso de circunscripciones electorales, provincias electorales, distritos electorales en los cuales usualmente son comunidades que no tienen mucha población, pero hay personas, parece que de alguna orientación política, que está por medio atrás, es una presunción, que hacen que varias personas que no son del lugar saquen sus DNIs en esos distritos o provincias, de tal manera que los que votan no son las personas que domicilian en esos lugares específicamente, y entonces esta es una forma también de variar, ¿no?, el número de votos de las autoridades elegidas. Entonces, esta es una problemática que se presenta en nuestra realidad peruana, ¿no es así, doctor Eddy? Y por ello, justamente, no sé si algo más tendría que agregar, doctor Eddy, para terminar la pregunta. Brevemente, la jerga local, ¿no?, jurídica, bueno, el voto golondrino. En México, Arturo, creo le dicen el embarazo de las ánforas, ¿no? De las urnas, sí. Sí. En México no tenemos tanto tenemos muchos otros problemas. El tema del radio y la televisión es claramente el tema en temas electorales, cómo repartirlo, cómo hacer efectivamente equitativo. Pero este tema me parece sí se ha desarraigado en el tema mexicano. Por supuesto, la izquierda ha señalado este tema. Me parece sin tanto fundamento. No veo, no tenemos tanto este problema. Hay una interesante doctrina en este tema, lo más parecido que encuentro en el tema de las embarazo de urnas, que es en un momento dado todo lo que es la doctrina de lo que les mencionaba, de las causales de nulidad recibidas en casilla. Ahí sí hay una rica doctrina ya muy acumulada, pero que se ha dejado de usar porque, bueno, México durante todo el siglo XX, parte de sus problemas era no tener ni siquiera un registro serio de electores, cosa que fue la tarea costosísima en dinero, pero que de los 90 se logró revertir. Me parece que el tema mexicano ya no pasa por el tema del embarazo de urnas o esto que podría ser lo más parecido al voto golondrino. Hubo en la elección de 2012 recientemente solo en temas periodísticos, nunca logró llevarse de manera seria, puntual, pero sí algunas notas periodísticas que se habían llevado ciertas personas, sacaban su voto de, digamos, uno con mucha facilidad en México puede decir: yo ya no vivo en Veracruz, vivo en otra parte de México, cancelo mi anterior credencial para votar, que ese es, digamos, sirve de DNI para nosotros, doy de baja de mi lugar y me doy de alta acá. En sentido estricto no veríamos una afectación al voto, porque en sentido estricto no se está votando dos veces. O sea, si podía tener la posibilidad de votar en Veracruz, en un estado de la República, lo podrá hacer en otro, pero no podrá hacerlo en los dos. Automáticamente eso anula o cierra esa posibilidad. Esto desde la fuerte estructura que hay de la autoridad administrativa del anterior IFE y ahora INE, que es el Instituto Nacional de Elecciones.
Hay que señalarlo, en 2012 la izquierda, digamos, la postura que representaba López Obrador siempre hizo señalamientos de este tipo, el robo hormiga, voto hormiga, pero la verdad es que no se pudieron comprobar de manera fehaciente. Ahí está una sentencia. No está señalada aquí, pueden así googlearla y les sale muy fácil, SUP-359/2012, SUP-JIN/359/2012, y hay toda una serie de apartados donde no se encontró solidez en este punto, ¿no? Este tema, digamos, en México saca ámpula, es bastante controvertido dependiendo de la óptica política que se encuentre, pero desde mi postura, pues más bien como académica, no veo que haya tantos problemas en este sentido. Digamos, nuestro diseño de registro de control ha permitido eso, es bastante más confiable de lo que pudo haber sido en otra parte del tiempo, ¿no? Y a pesar de ser un registro federal de electores de por ahí de 70 y tantos millones de personas, me parece que ha sido bastante confiable, y uno de los logros del momento de la democracia, todavía incipiente en México, por supuesto, pero me parece que ya los problemas se han trasladado a otro terreno. Es más bien la presencia, la utilización de la radio y la televisión, como el uso del dinero. Son muchos millones de pesos, de dólares que se utilizan en las campañas, y fiscalizarlos. Hay un serie de fuertes mecanismos de control, pero a pesar de eso no nos deja satisfecho a todas las opciones políticas y a buena parte de la población. Ahí es donde tenemos más nuestros problemas, pero es muy interesante porque esto del voto golondrino de alguna manera está presente de otras maneras en los propios Estados Unidos, cuando hay momentos de redistritación, esto que les digo del gerrymandering, de cómo se le llama gerrymandering o problema de la salamandra, porque puede ser una forma de distritar de manera muy caprichosa, tal como si fuera una salamandra, haciendo, digamos, un territorio a modo para un partido político o a otro. Entonces, eso es lo que, si bien ya es una doctrina bastante amalgamada en la Corte norteamericana, en su momento es de alguna manera parecido este tema, creo yo, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor Arturo Ramos Sobarzo. Antes de la despedida y el anuncio de la próxima conferencia por la señora Mónica Villar, en representación del doctor José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, le voy a entregar una constancia de participación. Démosle un fuerte aplauso al doctor.